Bueno, les contábamos al comenzar, la inflación registró una variación de 0,5% en noviembre, acumulando un incremento de 6,3% en lo que va del año y de 6,7% en 12 meses. Las principales alzas fueron en recreación, vestuario, también calzado. Vamos a analizar el escenario económico con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Buenos días. Hola, Carla, muy buen día. Muchas Bien. Gracias. Te quiero partir preguntando por este último índice, por este último IPC, que parece que está dentro de las expectativas que tenía el mercado, Bien. pero cuando uno mira la foto larga, digamos, de los últimos 12 meses, ve que estamos como en el doble del rango meta de inflación, ¿o no? 6,7. Así es. Bueno, en términos anualizados, efectivamente, está muy por encima del rango meta del 4% del límite superior y tenemos acumulado un 6,3%, lo que quiere decir que si durante diciembre, que es lo que yo estoy esperando, un 0,6%, vamos a estar muy cerca del 7% de inflación total, lo que claramente está por encima del rango meta y es dura tarea para el Banco Central. Ahora, es una buena noticia, me imagino, que el de este mes al menos haya estado dentro de lo que se esperaba y no nos haya dado una sorpresa y se haya disparado. Bueno, es buena noticia desde el punto de vista que la trayectoria estaba prevista y no dio una sorpresa. Pero hay varios temas ahí que tenemos que tener en cuenta para la inflación de diciembre. Uno es el alza que ha tenido el dólar, que sin duda va a afectar a la inflación de diciembre. Por lo tanto, esperemos. Yo creo que la inflación este año va a estar en el 7%. Ya está anualizado en un 6,7%. Y por lo tanto falta un poquitito, ¿no es cierto?, desde el 6,3 acumulado para que llegue al 7%. Alejandro, buenos días. Hola Nicolás. ¿Cómo estás? Las decisiones del Banco Central, te quiero hacer esa pregunta con respecto a la política monetaria, que han sido bastante potentes, 175 puntos base, se espera lo que va a ser la próxima reunión de política monetaria, donde debería seguir más bien la misma senda. ¿Han tenido impacto, han tenido efecto en el rumbo inflacionario o más bien eso tendrá que verse ya el próximo año? Bueno, yo creo que es conocido que el impacto de las tasas de interés es con un rezago. Por lo tanto, desde las alzas no han pasado normalmente lo que es el rezago esperado para que haya efecto, que son 6 meses. Y llevamos 2 saltos grandes en la tasa de política monetaria, el último más de 1%, ¿no es cierto? Y yo estoy esperando una magnitud similar para la próxima reunión, de manera que se está tratando de cerrar la brecha, lo que dijo la economista del candidato Boric, ¿no es cierto?, de que la economía está sobrecalentada. No tengo duda que la economía está sobrecalentada y por lo tanto lo que trata de hacer el alza de tasa de interés implementada por el Banco Central es cerrar esa brecha, es descalentar a la economía, si me permiten la palabra. Sin embargo, tenemos un año 22 con muchos desafíos y uno de ellos es el tema fiscal. Las expectativas de gasto fiscal siguen altas y de esa manera se traspasan a expectativas de inflación más alta. Entonces, acá realmente es un gallito que va a tener el Banco Central para reducir ese exceso de gasto y eso lo logra a través de el uso de la tasa de política monetaria. Alejandro, ¿qué está incidiendo en esta inflación tan alta que tenemos? Hemos escuchado harto esta discusión y esto de la economía sobrecalentada a la luz de la discusión del cuarto retiro del 10%. Algunos decían ahora que se cayó el proyecto, bueno, ahora todo debería bajar porque en el fondo decían que esto era lo que estaba haciendo subir la inflación. No es tan así, ¿no? A ver si podemos desmenuzar cuáles son los factores que están aquí incidiendo. Carla, no es automático esto son trayectorias, como he contado otras veces. Son trayectorias, entonces evidentemente la economía está sobrecalentada, eso no me cabe duda, porque es cosa de ir a ver las ventas, ¿no es cierto?, el comercio y otras manifestaciones, otras variables, para darse cuenta que la economía está bastante sobrecalentada. Incluso eso fue directamente desde el Chile Day, cuando Griffith Jones, ¿no es cierto?, la doctora Griffith Jones, dijo que ya no estaba de acuerdo con un cuarto retiro, y aludió directamente al calentamiento de la economía. O sea, el calentamiento no desaparece por arte de magia, es un proceso continuo que el Banco Central va a ir implementando a través de alzas sucesivas de la tasa de interés, pero queda todavía el gasto fiscal.
el gasto fiscal no hay trazas claras que va a atender a un programa de estabilización y por lo tanto podemos tener inflación alta todavía por un tiempo. Alejandro, ¿y cuánto hay de componente internacional? Porque también la inflación ha sido un problema en el mundo y me imagino que rebota aquí en Chile y de hecho quienes están a favor del cuarto retiro muchas veces utilizaban ese argumento, decir, bueno, es que esto no depende de nosotros, esto ya viene a nivel planetario. No, yo creo que aquí fueron los retiros claramente y varios economistas han calculado, entre ellos yo, y creemos que esto es por lo menos 2/3 de inflación doméstica. Perdona mi majadería, Carla, pero yo creo que los retiros le hicieron mucho daño a la economía, causaron un impacto enorme sobre la inflación. Yo habría preferido otro tipo de soluciones para las necesidades de la gente que claramente existen, ¿no es cierto?, sobre todo con las restricciones que se impusieron para enfrentar la pandemia, pero esto ha sido muy dañino y tengo que decirlo. El otro día otro colega encontró que era 0,8%, o sea, 80% influía en la inflación doméstica. Mis cálculos me dan un poco más bajos, pero que los retiros han influido tú dices, en el consumo transitorio es claro. 2/3 de inflación tiene que ver con factores domésticos, donde tú ves que ahí los retiros tienen gran impacto, y el otro tercio entonces también serían factores internacionales. ¿Hay también un fenómeno de ese tipo? Por supuesto, porque hay un fenómeno internacional que tiene que ver con la vuelta a la producción, ¿no es cierto? Después de que los países han ido dejando atrás la pandemia. No sabemos bien cómo va a ser esa trayectoria ahora que apareció el Omicron. Ahí hay incertidumbre, pero los últimos índices, por ejemplo, de Estados Unidos señalan que hay recuperación y, sin embargo, en Estados Unidos también hay mucha preocupación por la inflación y la Reserva Federal está tomando medidas a través de alza de tasa de interés y retiro de estímulos monetarios para evitar que la inflación se empine en Estados Unidos. Ahora, tú mencionas los retiros de ahorros previsionales, Alejandro, pero también ahí, en esta mayor liquidez que existe en la economía, se debe también a las ayudas estatales, en parte importante, el IFE universal. Y quiero hacerte una pregunta ahí. ¿Qué significaría y qué efecto podría tener que se vaya retirando gradualmente este ingreso familiar de emergencia? Desde el gobierno ya se confirmó que el IFE laboral se extiende hasta marzo y que ante las solicitudes de mantener un IFE universal, esto no va a ser así. Bueno, evidentemente eso también influye, Nicolás, pero yo diría que el gran desafío que tiene la economía ya ha ocurrido en otras partes también, en otras latitudes, que cuesta, ¿no es cierto?, partir el mercado del trabajo, porque como están los subsidios, la gente prefiere los subsidios a trabajar. La eliminación del IFE universal, a contar de diciembre, va a incentivar el uso del IFE laboral, que es con contrato y que se supone, y ha funcionado con más gente trabajando. Acá es fundamental que la gente vuelva al mercado del trabajo porque de esa manera podemos garantizar una sustentabilidad. Pero sin duda, lo que tú estabas apuntando tiene que ver con la expectativa de gasto fiscal para el próximo año, que si la economía no se recupera y si en el peor de los casos entramos en otro rebote o en otro virus, ¿no es cierto?, como el Omicron, vamos a tener nuevamente un impacto sobre la gente que no tiene para el sustento. Por lo tanto, yo diría que eso hay que mirarlo con mucho cuidado. O sea, vamos a entrar en un panorama económico bien difícil, Alejandro, porque se habla de un decrecimiento, se habla de la posibilidad de una recesión técnica, no sé cuál tienes ahí tú como proyección, y al mismo tiempo hay una pérdida de poder adquisitivo de las personas cuando todo se encarece de esta manera, ¿no? Así es, eso se llama stagflation, ¿no es cierto?, que tenemos los dos fenómenos al mismo tiempo, la cercanía de una declinación económica, que yo la tengo calculada en la segunda parte del próximo año, y también inflación. Ya vimos ayer el reporte del INE respecto a la pérdida de los salarios reales solamente por la inflación. Al final uno concluye que la inflación es la piedra angular, porque eso es lo que afecta a los trabajadores. Como he dicho otra vez, los trabajadores no tienen más que su trabajo, no tienen rentas que vienen de bienes raíces, no tienen ahorros suficientes y por lo tanto la inflación es lo más importante y por eso que yo creo que el Banco Central va a poner una marca de tasa de interés más alta, sin duda. Uh-huh. ¿Hasta dónde podría llegar la tasa de interés, Alejandro, en esa trayectoria? Bueno, es difícil decir, Nicolás. Lo que sí te puedo decir que las tasas ya son más altas en todos lados y particularmente las tasas hipotecarias
que hemos visto que han aumentado por lo menos en 30%. Eso fue impacto de los retiros, sin duda, y cuesta mucho encontrar financiamiento como los que habían hace algunos meses atrás, y sobre todo, como ha aumentado el riesgo, por lo que tú estás diciendo, es decir, no sabemos bien cuánto va a ser el impacto de la tasa de interés. Ha habido, ¿no es cierto?, un acortamiento de los plazos a que se presta. Antes podías encontrar financiamiento a 30 años y ahora encuentras, con suerte, a 20 años, 15, 20 años. Entonces, claramente hay un estrechamiento del mercado de capitales, que ha sido el mercado que ha recibido el impacto más importante de los famosos retiros. Alejandro, ¿cuánto debería durar este ciclo o de qué depende el cuánto dure este momento difícil de la economía? ¿Sería un 2022 y después ya el 2023 pensamos en otro pronóstico o hay otra proyección o esto podría empeorar incluso? Esa es una pregunta muy interesante, Carla, y yo creo, con mi experiencia, que por lo menos este ciclo a la baja va a durar el año 22 y dependiendo de las reacciones que haya en la economía podemos ir al año 23, o sea, viene un periodo de vacas flacas que es claro, ¿no es cierto?, y que tenemos que asumir. Ahora, no podemos descartar nada porque no sabemos exactamente qué políticas se van a tomar. Si yo estuviera ahí y no estoy y no quiero estar, yo me preocuparía de estabilizar el exceso de gasto. Una vez estabilizado ahí, aplicar medidas que ayuden al mercado del trabajo para que la gente vuelva a trabajar normalmente y luego, ¿no es cierto?, controlar la inflación que le corresponde al Banco Central. Eso es lo que yo creo, y eso toma, en mi opinión, por lo menos todo el año 22 y parte del 23. Bien, pues a prepararse entonces, hay que estar atentos a todas estas cifras que nos van dando cuenta de una realidad más difícil, más cuesta arriba para las familias. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Canal 24 Horas. Que te vaya muy bien. Gracias, Carla, y gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Nos vemos.